tal? ¿Cómo está usted? Es miércoles de Todos, Todas tenemos una opinión en su mesa de análisis internacional. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Mi nombre es Cinti Ramírez Reyes, soy internacionalista y pues vamos a dar una vuelta por los temas para hoy. Pues como cada semana ya tenemos esta selección de los temas internacionales más importantes y me permito presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy en esta mesa de análisis. Tengo al frente al doctor Eduardo González, él es historiador y está en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. También está con nosotros la doctora Elizabeth Prado, colega internacionalista del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Buenas noches, un gusto estar aquí como siempre. Muy bienvenida, Alice, y está con nosotros también el doctor Carlos Cerda Dueñas, abogado, fíjese usted, y está en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de estar aquí en la mesa compartiendo con mis colegas y con el amable público. Pues sean muy bienvenidos a esta mesa de análisis. El primer tema para el día de hoy tiene que ver con aprovechar una serie de reflexiones que se han dado con posterioridad a la Copa Mundial de Fútbol. Y estas tienen que ver con el asunto de la igualdad de género, de la participación de las mujeres, pero también con otros asuntos un poco más espinosos que queremos tratar el día de hoy. Vamos a empezar enmarcando nuestra discusión en un documento que publicó ONU Mujeres el pasado 9 de junio. Fíjense que ONU Mujeres ya decía algo así como que el Mundial de Fútbol, si bien era el Mundial masculino, pues era de todas maneras una oportunidad para avanzar en materia de igualdad de género. Vimos, por ejemplo, doctor Carlos Cerda, comienzo con usted, vimos, por ejemplo, la participación de mujeres árbitras, también discusiones nuevas acerca de, pues que tal vez como audiencias deberíamos de involucrarnos un poco más con el fútbol femenil, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo ve usted el tema de la igualdad de género, el Mundial y el fútbol? En la cuestión del fútbol particularmente, todavía falta mucho por hacer, ¿no? O sea, efectivamente se ha avanzado bastante, ya hay ligas femeniles institucionalizadas, algunas cadenas de televisión ya proyectan los partidos, pero todavía hay una desigualdad muy grande, por ejemplo, en la cuestión salarial. O sea, los sueldos, o sea, bueno, porque también están súper inflados los masculinos, ¿no? Pero hay mucho, es un abismo muy grande entre un sueldo y el otro. Pero también viene la cuestión de la imagen de los y las futbolistas, ¿no? O sea, hemos visto, y en el Mundial lo pudimos constatar, tanta publicidad por parte de los jugadores del Mundial. Hay un Mundial femenil y cuando eso sucede, pues primeramente no se transmite en televisión pública, ¿verdad? Bueno, casi tampoco se transmitió, pero pasa mucha publicidad. Y en el caso de los femeniles, pues todavía no hay, o sea, empresas que digan yo quiero a esta jugadora como mi imagen o vamos a vender el producto a partir de esto. Entonces, hay mucho, pero mucho por recorrer en la inclusión de este deporte en sus aspectos, ¿verdad?, de el femenil y el varonil. Así es, entonces en temas de representación nos queda mucho por hacer en cuanto a las jugadoras, por ejemplo, también en cuanto a mujeres dueñas de equipo, por ejemplo, mujeres directoras técnicas, pero tenemos, por ejemplo, el caso interesante de mujeres árbitras. Tuvimos 2 mujeres mexicanas árbitras en este Mundial. Lalo González, si gustaras comentar. Sí, a mí me parece que la brecha sigue siendo muy grande entre, no solamente en el fútbol, sino en el deporte que practican de manera profesional los hombres y las mujeres, por varios elementos. Uno de ellos, que creo que es muy importante, tiene que ver con los patrocinios. Lo que pagan los patrocinadores
por cualquier deporte practicado por los hombres es muchísimo mayor a el dinero que le dan a deportes practicados por mujeres. Y esto, como decía Carlos ahorita, impacta también en el salario y se curan en salud diciendo es que el deporte femenino no genera las audiencias que generan los hombres, por lo tanto no podemos pagarles tanto dinero ni tampoco meterle estas sumas millonarias en el patrocinio. Y eso, desde luego, va a impactar en esta brecha, pero además en el desarrollo mismo del deporte femenino, por un lado. Y por otro, creo que el caso de las mujeres árbitras en el Mundial me parece que también nos puede mostrar la vara diferente con la que se mide el trabajo de una mujer y el trabajo de un hombre. Cuando las mujeres pitan un partido de hombres y se equivocan en el arbitraje como se equivocan los hombres, en las redes, por ejemplo, los comentarios que salen son: debería de regresar a la cocina, no es su trabajo ser árbitra, que cuide a los niños, o sea, ese tipo de comentarios. Sin embargo, cuando el árbitro hombre se equivoca, los comentarios no son que se vaya a trabajar en otra profesión, no, son totalmente diferentes. Entonces me parece que también ahí hay un elemento con el cual tendríamos que trabajar como sociedad para cerrar la brecha. Se escudaron, cierro con esto, con el asunto de que físicamente las mujeres eran tenían menor capacidad para seguir la dinámica de un partido de hombres, por lo tanto, su papel como árbitras centrales tenía que ser menor. A mí me parece que el trabajo que hacen árbitros, hombres y mujeres, pues tienen buenas y malas actuaciones y no tienen nada que ver con que unos sean hombres y otros sean mujeres. Bueno, entonces ya aludía por ahí Lalo González a una serie de elementos culturales de misoginia que están muy presentes. Quisiéramos enlazarnos con esa idea para introducir pues uno de los temas que ha traído mayor reflexión luego del Mundial, querida doctora Liz Prado, que tiene que ver con el aumento en torno a la violencia doméstica y la violencia contra mujeres y también contra infancias en el contexto de estar viendo los partidos de fútbol. Fíjense que ONU Mujeres, antes de que iniciara el Mundial, ya hacían una serie de advertencias en cuanto a esto y decía: sabemos que los grandes torneos deportivos aumentan el riesgo de violencia doméstica. Y eso es algo para lo que se preparó nuestro país también. Tenemos por ahí una imagen, quisiera pedirle a la producción una imagen de la Red Nacional de Refugios en México. Fíjese usted que la Red Nacional de Refugios lanzó una campaña que se llamó "La violencia contra las mujeres no es parte del juego". Y lo que hicieron fue preparar, fíjense usted la necesidad que hay, ¿no?, de preparar mayor cantidad de refugios, etcétera, porque lo que se espera son picos en las llamadas para pues pedir auxilio en temas de violencia doméstica. Querida Liz Prado, si nos compartes tus reflexiones en cuanto a esto. Sí, estos torneos de grandes audiencias que generan pues conductas como el consumo de alcohol, como pues celebraciones masivas, conglomerados de personas, etcétera, son en sí mismos los que incrementan la violencia, que ONU Mujeres estima en un 33%. Pero hay muchos países que han documentado que efectivamente, gane o pierda su selección, la violencia incrementa, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra estima que cuando su selección pierde, la violencia incrementa en un 38%, y cuando la selección gana, incrementa en un 11%. ¿Cómo se explica? Pues justamente a través de factores socioculturales, ¿no? Estas masculinidades tóxicas que tienden a acentuar comportamientos que son inadecuados y que victimizan a las mujeres y que son justamente bajo el pretexto de la celebración,
pues se escudan para comportamientos que tienden al abuso. Entonces, estas conductas son muy lamentables porque tendrían que estos festejos pues, estar acompañados de campañas que reeduquen a las personas para celebrar de manera pues sana, respetuosa y evitar esas violencias. Incluso está documentado que también en México, en las 3 ciudades donde se celebró el Mundial, aumentó la violencia. Esto es verdaderamente grave y por supuesto representa un problema, porque un torneo deportivo que debería ser una buena ocasión para celebrar, para dar ejemplo del deporte, de lo que los seres humanos necesitan en su vida, pues resulta tener consecuencias pues muy negativas para las mujeres y las infancias que pues tienden a ser quienes reciban esta violencia. Así es, entonces fíjense, algo de lo que comentaba Lisa es muy importante, tiene que ver no solamente con que en un partido de fútbol una selección o un equipo de la preferencia de alguien gane o pierda, en ambos casos aumenta el riesgo de violencia doméstica y eso es lo que es tremendo, porque tiene que ver con nuestros procesos de relacionamiento a partir de una noción como de control, ¿no? Tenemos datos, por ejemplo, del caso de España. España, pues saben ustedes, ganó la Copa del Mundo y aún así, fíjese usted que el día en el que ganan hubo un aumento de 120% de llamadas al número de emergencias por temas de violencia contra las mujeres. Además, sabemos que hay un promedio de 10 horas con posterioridad de un partido de fútbol donde aumenta el riesgo más. En nuestro país, no queremos dejar de mencionarlo, se dio un feminicidio. Mónica Sáenz Hernández el 5 de julio. Fue asesinada presuntamente por su pareja luego del partido México contra Inglaterra. Entonces, son temas sin duda importantísimos. Este es nuestro primer bloque. Le recuerdo que nos sigan @NotiJaliscoTV. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Muy bien, ahora para nuestro siguiente tema nos vamos a nuestra querida América. Fíjese usted que hubo una serie de declaraciones pues muy desafortunadas por parte del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Sabe usted, un personaje con una historia larga, un exguerrillero que no nos queda claro exactamente en qué momento se perdió en el camino, ya lo platicará más Lalo González, pero decía recientemente que para evitar cualquier tipo de intervención en su país, que entonces mejor ya no habría más elecciones. ¿Nos puedes comentar al respecto del contexto nicaragüense en general, Lalo, también de Daniel Ortega, pues como personaje y estas declaraciones, por favor? Bueno, quisiera empezar con lo último que mencionas. Cuando escuché las declaraciones de Daniel Ortega dije, bueno, le salió el Trump que lleva adentro, porque pues también son parte de los discursos que ha lanzado Trump en Estados Unidos, ¿no? En el sentido de las elecciones. Pues sí, efectivamente, Daniel Ortega tiene una historia muy larga en Nicaragua, es una figura muy importante del Frente Sandinista de Liberación Nacional que lleva a cabo un proceso de revolución que triunfa a finales de los años 70, 1979, y a partir de ahí establece un modelo de gobierno muy similar al que en ese momento pues llevaba a cabo Cuba, por poner una referencia latinoamericana cercana e importante. Luego, a principios de los 90, pues va a perder una elección con Violeta Barrios Vida de Chamorro, y pues a partir de ese momento, ya en condiciones diferentes, el Frente Sandinista se comenzó a comportar ya, pues digamos, en un ambiente, en un escenario político electoral. Luego llega nuevamente al gobierno y ahí es donde me parece que lo perdemos. En esta etapa, en esta última etapa, en donde también se hace acompañar de su esposa como la segunda encargada del gobierno, bueno, pues ya es una verdadera locura lo que se está viviendo en Nicaragua. Posiciones, prácticas, discursos, pues que comienzan a acercarse de manera muy peligrosa a una dictadura en todas sus, con todas sus características. De lo último que acaba de mencionar es que pues en estas elecciones no habría espacio para la oposición.
O sea, de plano dice, bueno, pues la oposición no tendría por qué andar participando aquí para evitar problemas. Me parece que es muy interesante si lo vemos con los ojos desde México, porque aquí, sin necesidad de hacer esos discursos, por allá de 1976, tuvimos un escenario así, en donde el único candidato fue López Portillo y no hubo ningún candidato de la oposición. Entonces, ni siquiera fue necesario aquí generar ese tipo de discursos. Eso es por un lado. Por otro, me parece que también Daniel Ortega, hoy en día, si bien no es un personaje cercano a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, sí está gozando de algún trato de parte de la Casa Blanca similar al que han tenido históricamente algunos o muchos o todos los dictadores en América Latina que están del lado de la Casa Blanca. A diferencia de los gobiernos más progresistas o abiertamente de izquierda en América Latina, que han recibido pues una serie de presiones, invasiones, golpes de Estado por parte de la Casa Blanca. Y entonces ahorita pues pareciera que, si bien Daniel Ortega no está comulgando del todo con las posiciones de Donald Trump, pues sus acciones tampoco parecería que le molestan demasiado a Marco Rubio y a Donald Trump. Entonces, creo que de todas maneras es una cuestión muy peligrosa en Nicaragua, que puede generar nuevamente movimientos armados en ese país. Hay que recordar que Centroamérica pues tiene una larga y sangrienta historia de guerras civiles a lo largo del siglo XX en nuestro subcontinente. Así es, me quedo un poco con esta última reflexión, doctor Carlos Cerda. Autoritarismos de distintas colores, ¿no? De distintas posturas ideológicas en Centroamérica. Platicábamos también de declaraciones de Bukele, ¿no? De cómo modifica la ley para poder reelegirse, etcétera. Entonces, ¿qué lee usted al respecto en el caso de Ortega? Bueno, primeramente quiero decir que disiento del doctor Eduardo González cuando dice que esto empieza a parecerse a una dictadura. Esto ya es una completa dictadura desde hace mucho tiempo. El haber dicho que va a suspender las elecciones es un fuera máscaras, porque acuérdense que en cuanto salía un candidato opositor, ¿verdad? Hay que exiliarlo, hay que quitarle la nacionalidad o hay que encarcelarlo. Y esto es un proceso también de persecución de mucho tiempo atrás. La Iglesia Católica está siendo completamente perseguida por el régimen Ortega Murillo, que te equivocaste, Cinti, no es presidente, es copresidente, porque claro, modificó la Constitución para hacer la figura esta de copresidente y la copresidenta, que es su esposa. Entonces, recuerden también toda esa persecución y heridos, muertos que hubo de los jóvenes estudiantes que en algún momento protestaron, ¿verdad? El cierre de hasta la Miss Universo nicaragüense fue perseguida por el régimen de Ortega. Sergio Ramírez, el gran escritor, que fue su vicepresidente, ahorita está despojado de la nacionalidad, ¿verdad? Y se le quitaron todos sus bienes, ¿verdad? Fueron confiscados por el régimen Ortega Murillo. Entonces, por eso es que yo digo, pues no es que se parezca a una dictadura, ¿verdad? Esto es ya fuera máscaras de decir, bueno, ya ni siquiera vamos a hacer la simulación de las elecciones, simplemente las vamos a suspender. Y ahora nos salió con que también quiere ampliar el periodo presidencial a 7 años, ¿verdad? O sea, él ha venido reeligiéndose con sus elecciones desde el 2010, ¿verdad? Más o menos, que fue cuando regresó al poder, y que ya no lo quiso soltar y que ahora cogobierna con la esposa, que la esposa es medio ahí también pone los árboles de la vida. Está Managua y todas las ciudades están llenas de los árboles de la vida para que les dé energía y todo eso. O sea, eso no es serio. Entonces, sí, y curiosamente, ahí sí voy a coincidir con el doctor González de que Trump está completamente de acuerdo. O sea, si no está de acuerdo, pues no ha dicho nada y el que calla otorga. Así es. Como no lo dice en el caso de Bukele tampoco, ¿no? Aunque ahí hay mucha más afinidad. Sí. Así es. Querida Alice. Bueno, yo también creo que Lalo fue sumamente generoso con su apreciación acerca de Daniel Ortega, que irónicamente pues fue un líder guerrillero que luchó contra una
dictadura hereditaria, y eso es lo que él ha venido construyendo, porque no solamente nombró a su esposa copresidenta, sino que también se ha encargado de que sus hijos tengan el poder económico e incluso cultural de Nicaragua. Entonces los ha colocado en puestos de poder para que sea su familia quienes realmente pues estén corriendo el Estado nicaragüense, con un nivel de opresión tremendo, ¿no? Con un nivel también de persecución que ha obligado a muchos nicaragüenses a huir, con el cierre de universidades, ¿no? Incluso universidades hermanas del ITESO. Hemos ido documentando no solo digamos, el impacto político, sino también el impacto cultural y de conocimiento que esto tiene en un país. O sea, el incluso tratar de borrar la historia de un país. Entonces, a mí eso me parece tremendo. La declaración que hizo el 19 de julio de no habrá más elecciones, sí me parece que es el fuera máscaras, como dice el doctor Cerda, porque ya no estamos hablando de una erosión democrática, sino más bien estamos hablando de negar la posibilidad. A diferencia de otros regímenes autoritarios que pretenden que hay elecciones para hacerle creer al mundo que son democracias, de plano dice, pues ya aquí no va a haber elecciones. Si ustedes pudieron ver la escena en donde la dice, pues se oye incluso que le aplauden. Y eso también a mí me llamó mucho la atención, que se oyen los aplausos porque la gente pues le aplaude por miedo. Entonces eso habla también de, o sea, yo no quiero pensar que la gente no celebra eso, sino que hay gente que o le aplaude, pues, porque si no le aplaude, hay alguna presión. O no sé, a lo mejor no, pero imagínate que la gente sí aplauda que no va a haber elecciones. O sea, en cualquiera de los dos casos es terrible, ¿no? Me parece que ahí responde un poco a la historia nicaragüense, ¿no? Porque para poder hablar de erosión democrática tendríamos que haber hablado de una Nicaragua democrática, cuando su historia pues en realidad no nos permite eso, ¿no? Entonces creo que la gente aplaudía como esta noción de para que no haya la intervención electoral por parte del vecino del norte que hemos visto en otros países. No sé cómo lo veas tú, Lalo González. Sí, además, bueno, también me parece que esta declaración no ha sido avalada legalmente ni para suspender las elecciones ni para que no participe la oposición. Entonces, cuando yo hablaba de que no hay una dictadura como tal, pues me refería al asunto de que pues para que haya una dictadura tiene que haber pues muchos elementos. Hay momentos en que hay algunos, pero el que todavía se pueda en Nicaragua, esperemos que pase, que pueda haber finalmente elecciones y que la oposición participe sin negar las persecuciones y demás que está habiendo, pues creo que también me parece que es importante tomarlo en cuenta para pues matizar un poco el referirse al gobierno de Daniel Ortega. Y por otro lado, yo creo que el único momento en el que Nicaragua pasó por cierto proceso de democracia fue posterior a la revolución. Cuando ganó prácticamente los primeros años y después pues se comenzaron a perder, ¿no? Pero la ONU ya habla de un régimen autoritario en el caso de Daniel Ortega. Sí, autoritario versus dictatorial. Así es, ¿no? Es que no es lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos. Por acá de regreso y ahora queremos irnos con pues el gigante de América del Sur, Brasil, que va a tener elecciones el próximo 4 de octubre. Pues ahí la contienda se pone muy interesante en distintos aspectos, pero vimos, por ejemplo, hace un par de días la presentación de la candidatura oficial de uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, pues que dice que va a ser candidato a la presidencia. Pero además no fue cualquier presentación, Lalo González, de candidatura, porque estuvo, por ejemplo, presente el presidente de Argentina, Javier Milei. Si nos puedes contar un poco de lo que pasó ahí.
Yo creo que estaba muy ocupado alguien de la Casa Blanca y dijeron, bueno, mandamos aquí al tercero de a bordo, y ya mandaron al Milei para que fuera a hacer el caldo gordo del hijo de Bolsonaro. Y a mí me parece que fueron muy desatinadas las declaraciones, que yo no estoy en contra de que Milei pues abiertamente apoye pues un gobierno, un candidato de cualquier tendencia, ¿no? Que está en todo su derecho de decir si le gusta o no, siempre y cuando respete la soberanía de los países a los que se refiere. Llegar a Brasil y hacer esas arengas ofensivas para el presidente Lula y para su gobierno, etcétera, pues a mí me parece que fue un total despropósito. Pero además creo que jugó con fuego, porque el principal socio comercial de Argentina pues es Brasil. Entonces, tampoco es que está jugando con cualquier país, y además de que Brasil por sí mismo es un país muy importante dentro de América Latina, pero también en el contexto internacional, pues la dependencia comercial y los vínculos que existen entre Argentina y Brasil, pues no son como para que Milei vaya y diga lo que dijo. Pero además, en este contexto a mí me parece que hay otro filón que podemos jalar, que tiene que ver con el uso que hace ahora la Casa Blanca de voces independientes, entre comillas, en términos políticos, de la Oficina Oval para enfrentar gobiernos que la Oficina Oval considera pues que no son precisamente apoyadores del trumpismo. Y estoy hablando no solamente de Brasil, sino también de México. Como Milei ha insistido que las campañas para desprestigiar a Argentina, como si su gobierno tuviese la necesidad de que alguien lo desprestigiara más de lo que lo hacen ellos mismos, están siendo pagadas desde México y desde Brasil. Entonces yo creo que la lectura que yo hago para cerrar es que simplemente fue el uso político que le dio la Casa Blanca a un personaje como Javier Milei para ir a alebrestar a la clase política de Brasil, con todas las implicaciones que puede tener en cuanto a la respuesta de Lula hacia el gobierno de Argentina. Así es. Doctora Liz Prado, tu análisis. Bueno, pues sí, sin pruebas, Javier Milei convirtió en todo un circo el lanzamiento de esta candidatura. Yo creo que como presidente de Argentina sí tendría que haber mantenido pues su distancia en términos de pues apoyar abiertamente a un candidato, porque eso sí me parece pues una intervención en los asuntos internos de un país. Entonces, pues a mí eso sí me causa sorpresa, pero además hacerlo de la manera en la que lo hizo, muy vehemente, o sea, muy emocionado, hablando de emociones tóxicas expresadas por masculinas, expresadas de una manera, se llevó de filón a México y a los demócratas, ¿no? Sin pruebas, pero además puso a Argentina como ejemplo, lo cual pues tampoco. Creo que al final esto tiene varias aristas. La primera es que pues nos indica que las elecciones en Brasil pues van a convertirse en unas elecciones como un termómetro regional de lo que está, de la división, ¿no? Lo que está sucediendo en términos de esta llegada de la derecha. Ahí creo que el filón, y es algo que a mí me preocupa pues muchísimo, es que estos líderes que están llegando pues tienen estas, incluso aunque los puedes agrupar, aunque quizá no todos son como de esta derecha tan tradicional, no todos sí tienen algunas cosas en común, esta idea de mano dura, ya vemos a De la Espriella, acaba de tomar posesión Keiko Fujimori, entonces vemos a Bukele, etcétera, su cercanía con el Estado de Israel, por ejemplo, ¿no? Su cercanía en términos de seguridad, ya no, las embajadas que quieren cambiar o ya cambiaron a Jerusalén, la cercanía con Estados Unidos. Entonces, a mí esa parte me preocupa muchísimo. Y criticar a los gobiernos progresistas de América Latina y posicionarse como nosotros somos los ejemplos, los gobiernos ejemplo y los gobiernos a seguir.
Eso me preocupa muchísimo y me parece que Milei pues va a ser el caldo gordo, pues yo creo que sí, que porque no pudo ir nadie desde la Casa Blanca para allá, pues mandaron a Milei. Muy mal parado, yo creo que no se la cree ni eso y bueno, pues ya las consecuencias pues fue una crisis diplomática, ¿no? La presidenta Sheinbaum contestó muy a su estilo diciendo pues este payaso, ¿no? Porque además sin pruebas ni nada, ¿qué campaña vamos a hacer? Pedimos respeto, respetamos y pedimos respeto, punto. Y aquí, o sea, pragmática. Pero en realidad con Lula pues sí la situación subió de tono porque las declaraciones además sí fueron más explícitas. Creo que hasta se mete, hay una declaración que a mí me parece también muy fuerte porque dice que Bolsonaro padre está en prisión domiciliaria sin razón y eso es juzgar pues hasta un sistema judicial de un país, ¿no? Que es lo que hizo Trump también, lo mismo que dijo Trump. Claro. Así es. Sí, ya habíamos visto esta serie de embates que venían desde Estados Unidos previo a la elección. Todo el ambiente es muy interesante, doctor. Y si nos podemos enlazar con esta última parte de una crisis diplomática ahí interesante entre Argentina y Brasil a raíz de todo esto. Claro, o sea, Milei exhibió un desconocimiento, una falta de estatura de estadista, o sea, yo quisiera referir las memorias de Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil del 95 al 2003, el antecesor de Lula. Entonces, ahí en sus memorias, que se llaman El arte de la política, refiere una anécdota, que él sabe que va a ir a visitarlo Itamar Franco, otro expresidente, el antecesor de Fernando Henrique Cardoso, y sabe perfectamente que le va a ir a pedir que lo nombre embajador, ¿verdad? Entonces, él dice ahí, y me dio tanto temor que me fuera a pedir a Argentina. Dice, porque Argentina es la relación bilateral más importante que tiene Brasil y yo ahí no podría mandar a un político, yo tendría que mandar a un diplomático profesional, porque además eran los tiempos en que Itamaraty era quien llevaba la voz cantante de la política exterior de Brasil, lo cual se terminó con Lula precisamente en el 2003. Entonces eso nos habla de la importancia que le dan a la relación con Argentina y que Argentina le debería de dar a Brasil. Los dos países son el soporte del Mercosur y efectivamente el principal socio comercial de Argentina es Brasil, antes de China y antes de la Unión Europea. Entonces es un desconocimiento total, ¿verdad? En la época cuando los dos países tenían dictadura militar, la relación fue muy ríspida, a tal grado de amenazarse con cuestiones nucleares que afortunadamente fueron salvadas gracias a un tratado que, no sé si sepan, se llama el Acuerdo de Guadalajara, porque se firmó aquí en la Cámara de Comercio, en Vallarta y Niño Obrero, en el contexto de la primera cumbre iberoamericana, donde ellos dicen, ya no nos vamos a pelear, vamos a utilizar la cuestión nuclear, que no sé si la tengan, para cuestiones completamente pacíficas. Y entonces eso es lo que está demostrando Milei, que su relación bilateral más importante le vale un cacahuate, ¿verdad? Y que no tiene ni la mínima noción de a lo que se metió. Y Lula ya contestó, y Lula cuando le preguntan dicen, ¿quién es ese tipo? Elegante. Muy interesante la respuesta de Lula. Fíjense que ya mencionaba por ahí, Liz, que hay un tema ahí, como un hilo conductor que tiene que ver con Israel, ¿no? Con varios de estos personajes que hemos estado viendo, en el caso de Milei también, en el caso de Bolsonaro, pues recibe el apoyo de Milei, pero también del propio Netanyahu. Bueno, y a partir de ahí quisiéramos enlazarnos con el siguiente tema, porque fíjese usted que falleció recientemente Lindsey Graham. Pues es un personaje, era un personaje senador republicano de los Estados Unidos, pero su funeral ha sido interesantísimo desde el punto de vista de la política internacional. Tenemos por ahí una imagen que quisiéramos mostrarle, porque ahí está también esta conexión con Israel. Fíjese usted que uno de los personajes que fue a este funeral fue precisamente Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Ya sabemos que sobre él pende una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional. Tenemos por ahí a Netanyahu, que está hablando ni más ni menos con Pete Hegseth, el secretario de la Defensa o de Guerra, como se quiere llamar él en Estados Unidos, y también está por ahí Marco Rubio, secretario de Estado. Hablamos frecuentemente de todos estos personajes aquí en el programa. También acudió el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Curiosamente, este senador que falleció,
pues ha sido un enlace entre Ucrania y Trump, pero también entre Israel y Trump. En ambos casos lo que él empujaba era una confrontación con Rusia en el caso de Ucrania y la confrontación y la guerra contra Irán, que fue algo que finalmente logró. Incluso sale en un documental diciendo: yo estuve a punto de llorar cuando vimos que lo que hemos impulsado por tanto tiempo finalmente se logró, refiriéndose a la guerra contra Irán. Lalo González, este funeral ha sido muy interesante, este hombre amigo personal de Trump, y lo que vimos en el funeral, bueno, ha sido muy interesante. Pues sí, entre otras cosas, la profunda, cito, reflexión de Trump cuando estaba quedando dormido, que dijeron, no, es que estaba en una profunda reflexión por la muerte del senador. Bueno, me quiero referir al asunto de la visita de Netanyahu con varios puntos. El primero es, pues ya son 7 visitas que da a Trump en el último gobierno de Trump. La última vez lo que pues se dice es que fue el convencimiento de atacar a Irán. El movimiento, primero Estados Unidos, no es un movimiento que esté ahorita muy cercano a Netanyahu, y pues incluso el vicepresidente Vance ha mostrado también algunas posiciones no necesariamente tan cercanas a Netanyahu, porque evidentemente está respondiendo a la presión electoral de noviembre próximo. Hubo una reunión con el presidente Trump que duró aproximadamente 90 minutos, y dentro de esta reunión y de los dimes y diretes, tanto de republicanos como de demócratas, yo pues quisiera mencionar al menos 3 puntos que me parece que generaron alguna confrontación entre ellos. El primero, pues esta molestia de Netanyahu por el anuncio que hace Turquía de poder comprar F-35, cazas F-35 Estados Unidos. Estos cazas, según Israel, son el único país que los tiene en la región y no quiere que nadie más lo tenga. Otro elemento fue pues la ocupación en Líbano y en Siria, y otro elemento del cual hablaremos más adelante, el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Entonces, creo que dentro de las 2 visitas, tanto de Zelensky como de Netanyahu, el que pudo cosechar mejores frutos, me parece, fue Zelensky. Híjole, pues el tema da para mucho. Vamos a continuar con esto luego de la pausa. No se vaya. Bueno, pues nos quedamos platicando acerca del funeral del senador Lindsey Graham en los Estados Unidos. Doctor Carlos Cerda, ¿qué analiza usted de lo que hemos visto? Yo quisiera referirme a la imagen que vimos, porque ahí aparece una mujer y es la hermana del finado senador, que el gobernador de Carolina del Sur nombró como la senadora sustituta, podríamos decir, porque él tiene esa facultad, con independencia de que ese escaño iba a ser renovado en este noviembre próximo. El senador Graham era senador desde el 2006, se reeligió en el 12, en el 18, en el 24, y pues si la muerte no lo hubiera sorprendido, lo más seguro es que se hubiera postulado en este año, ¿verdad? Pero entonces, mientras se nombra a su hermana como senadora, entonces como que todo queda en familia, pero no es una familia consanguínea a lo que me estoy refiriendo, sino a una familia ideológica, ¿no? Sí, es muy interesante. Lalo González. Incluso ese escaño, con el senador ya fallecido, había posibilidades de que lo mantuviera, pero es uno de los escaños que está en una serie de disputa contra los demócratas, y bueno, pues ahora sí van a tener que ir a la elección con una figura que no sea el senador ya finado. Y bueno, para concluir el asunto de los funerales, pues solo también mencionar la visita de Zelensky, que a mí me parece, que les decía yo en el corte anterior, que fue el que cosechó mejores frutos por al menos 4 o 5 cosas. La primera, logró colocar en el discurso que Rusia puede perder la guerra.
se lo compró una parte de MAGA que había estado medio reticente, se lo logra comprar, ese es un punto importante. Otro, que Rusia está apoyando a Irán y que le está mandando armas y bueno, también logró el apoyo sobre este asunto. Pero algo muy importante es que consigue el permiso para producir los misiles Patriot, que había estado queriendo hacerlo y Trump no había querido, pues parece que ya lo obtiene. Y otra cosa que me parece que es muy importante y nos va a dar para mucho tema más adelante, es que el Senado vota que a los países, sanciones especiales para los países que le compren petróleo a Rusia. Se vota en el Senado. Falta el beneplácito de Trump y además el de la Cámara de Representantes, que se fueron de vacaciones, están en un periodo vacacional y regresan más o menos en septiembre. O sea, va a tardar, pero ya comienza a haber voces republicanas y demócratas diciendo, oigan, si vamos a hacer esto para sancionar de manera especial o extra a los países que le compran petróleo a Rusia, pues no se les olvide que sus dos principales compradores es China y la India. Y ahí abriríamos otro escenario contra estos dos países. Entonces también yo no estoy tan seguro de que finalmente esto que cosechó al final Zelensky se pueda mantener, sobre todo por el elemento China e India. Sí, ese punto es muy interesante. Bueno, pues este senador fue la cara del intervencionismo neoconservador en los Estados Unidos. Trump fue uno de los de las personas que habló durante el funeral de manera paradójicamente más honesta, porque mientras J.D. Vance intentó decir que pues lo acusaban de querer la guerra siempre, etcétera, pues en realidad Trump subió y dijo de su amigo con quien jugaba frecuentemente golf, dijo, nunca vio una guerra que no le gustara. Así que en realidad el que dijo por ahí la verdad fue el propio Donald Trump, y eso es muy interesante. Y lo que vimos tras bambalinas de las negociaciones entre Zelensky y Netanyahu, cada uno con sus intereses, pues fue muy interesante. Netanyahu, curiosamente, ahora no en tan buenos términos con Donald Trump, y menos porque antes de viajar a Washington reveló algunas cosas de las que iban a hablar, y eso no le pareció al presidente de los Estados Unidos. Y Zelensky con una imagen recuperada frente a Trump luego de aquella reunión en la oficina oval de la que platicamos en el programa, en el que le fue tremendamente muy mal y se fueron prácticamente ahí a los gritos, ¿no? Pues fíjese usted que quien estuvo detrás de esa reconciliación en buena medida fue el propio Lindsey Graham, que desde la invasión Rusia a Ucrania había hecho más de 10 viajes a aquel país. Entonces, por eso, interesante el personaje y la política detrás de este funeral. Pues ahora queremos seguir con este tema que ya mencionaban, ya adelantábamos un poco, que Estados Unidos, con la venia del presidente Trump, pues decidió establecer un pacto nuclear con fines civiles, no de armamento, con Arabia Saudita. Se había anunciado el miércoles pasado, doctor Carlos Cerda, y después el propio Donald Trump sale un poco y dice, bueno, en realidad lo vamos a condicionar al reconocimiento de Israel por parte de Arabia Saudita. Bueno, primeramente es una provocación a Irán, ¿no? O sea, Irán y Arabia Saudita no tienen relaciones cordiales, por decirlo menos, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la cuestión de las ramas del Islam que se practican en cada uno de los estados. Entonces, todos sabemos, y es parte del conflicto, la capacidad nuclear que tiene Irán, que no tiene Arabia Saudita. Entonces le abre la puerta a Trump como para decir, mira, te voy a equiparar con tu acérrimo enemigo. Entonces ese es el mensaje que se manda en primer término, antes de que saliera, pero hay letras chiquitas, ¿verdad? Y entonces las letras chiquitas tienen que ver con los famosos tratados de Abraham, que obligan a los países árabes a reconocer a Arabia, algo a lo que se ha resistido el reino saudita, ¿verdad? Por todas las cuestiones y las implicaciones que tiene, pero sobre todo también porque adentro, aunque no hay democracia, pues hay un mercado interno, por decir algo, ¿verdad? Que les decía, pues sobre todo de los sunitas, ¿verdad? Son ahí los... Ajá. Entonces, eso puede también generar mucho ruido al interior del reino. Por eso es que pues, todos se fueron para atrás por decir, pues entonces esto fue nada más una cuestión mediática o qué.
Así es. Lalo González, tu lectura. No, pues yo creo que Trump está simplemente poniendo un elemento más en el ajedrez de la región, y me parece, yo tengo la misma lectura en el sentido de pues acercarle el fuego desde otro lado a Irán. Y también no creo que vaya a buen puerto ese tratado, porque el que levantó la voz inmediatamente fue Israel diciendo eso no lo voy a permitir. Pues han empujado a Netanyahu a que sí lo acepte, a partir de la idea de que es un programa energético civil y que sería muy conveniente para una empresa estadounidense que es la que se dedica a vender los reactores nucleares, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero bueno, es un pacto que pues parece que nace en una serie de circunstancias muy, muy difíciles. Recordemos los acuerdos de Abraham, pues son más o menos de septiembre del 2020. Entonces, después de todo lo que ha pasado y el genocidio en Gaza, pues es una posición muy complicada. Doctora Liz Prado, además de esto tenemos un último tema para el día de hoy y tiene que ver con incendios tremendos que pues están viviendo en España y en Francia. Parece que son tragedias de dimensiones que no se habían visto. Sí, y se convierten pues en temas de análisis internacional porque bueno, ya estamos frente a escenarios que nos indican que cuando hablamos del calentamiento global pues no son escenarios catastróficos alejados, sino que están aquí, no solamente para esos países o para Europa, sino que cada vez son escenarios más recurrentes en distintas partes del mundo. Al momento pues estamos hablando de unos 300,000 personas evacuadas. En España se han quemado unas 150,000 hectáreas, en Francia unas 100,000 hectáreas, lo que requiere para hacerle frente pues de la cooperación internacional. Entonces también por eso es muy importante. Estos grandes incendios que han devastado todas estas hectáreas pues son un tema por un lado de seguridad nacional, Cinti, porque amenazan directamente la integridad de estos países, pero también son un tema además de la seguridad nacional pues de cooperación internacional, porque se requiere de cooperar con otros países, de movilizar recursos, materiales, aviones, personas para poder hacerles frentes, ¿no? Desde diferentes recursos. Incluso pues en el contexto de la cooperación europea, España ha movilizado algunos mecanismos para hacerlo. Así es, estamos hablando de los niveles más altos de tierra arrasada en España en los últimos 20 años. Y también, por su parte, en Francia, no sé si quiera comentar brevemente, doctor, el presidente Macron ha dicho, estamos enfrentando la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Así es, y con el ingrediente añadido que vuelve otra ola de calor, ¿verdad? O sea, esto no se ha terminado, entonces esta nueva ola de calor, pues, puede generar otra vez este tipo de incendios, ¿verdad? Que ha afectado a todos. Incluso, acuérdense, la última etapa del Tour de France se tuvo que reducir en función de la seguridad de los participantes, pero también porque los cuerpos de seguridad y de auxilio tenían que ir a atender el incendio y de alguna manera descuidar, ¿verdad? Este importante evento internacional. Así es, pues son tan grandes los incendios que están generando su propio microclima, están generando pues por el agua que se evapora de los bosques su propia nube y una serie de cosas tremendas con rayos y con vientos que han hecho impredecible hacia dónde se mueve el fuego, y de ahí parte de la complejidad en la atención. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a Lalo González, Liz Prado y Carlos Cerda, y a usted desde luego por vernos una semana más. Nos vemos la próxima.